Ok, buenos días. Aquí en la congregación y allá en las naciones, el santo bendito sea Akadosh Baruj Hu, Yahweh Adonai Eloheinu Melech Haolam, les bendiga. Amén. Como siempre, vamos a darle el aplauso a él porque él es digno. Déjalo fuerte, porque él es digno. Bendito es Adonai. Ven, allá en las naciones se preguntarán por qué está aquí el pizarrón. Obviamente porque voy a dar un poquito de la revelación de enseñanza. Vamos a hablar este día una palabra poderosa. A mi entender, una de las más poderosas palabras, si no es que la más poderosa palabra de revelación. Vamos a hablar acerca del Pesaj, la obra más gloriosa jamás hecha. ¿Está oyendo? Porque esa es la obra. El Pesaj es el rescate. El Pesaj es la víctima que se dio, que se ofreció, ¿ok? Para rescatar al ser humano. Vamos a empezar con un estudio acerca del libro de Éxodo capítulo 12. Es donde habla todo acerca del Pesaj. En Éxodo capítulo 12, ahí podemos ver cuando el Señor instituyó esta fiesta, ¿ok? Llamada Pesaj. Y el Pesaj, en hebreo ya sabemos que significa pasar por alto, saltar o brincar. Esa es la etimología de esta palabra. Ese significa pasar por alto, brincar. Es decir, pasar de largo en un lugar, no tomarlo en cuenta. Y es lo que hacían cuando el pueblo de Israel fue ordenado por el Señor, ¿verdad? Que mataran un cordero, que le pusieran su sangre en el dintel y en los postes de sus puertas de sus casas, y que cuando viniera la muerte de los primogénitos que Yahweh iba a hacer, no iba a tocarlos a ellos. Es decir, iba a ser el Pesaj, iba a pasar de largo el espíritu destructor, ¿verdad? El ángel de la muerte, el Malach Mabet, iba a pasar de largo y no iba a destruir ni iba a hacer daño a los hijos de Israel. Solamente aquellos que no tuvieran la sangre en los dinteles, en los postes y en el dintel de la puerta. Es decir, en las jambas, se le conocen a los postes verticales, ¿verdad? De la puerta, y a la parte de arriba, dintel. Dintel quiere decir golpeteo, o sea, donde golpea la puerta. ¿Sí? También les enseño eso para que aprendan ustedes el significado de algunas palabras, ¿ok? Pero no me puedo entretener mucho en eso, sino que vamos a sacar la sustancia que está en Pesaj. ¿Cómo se va a llamar esta enseñanza? Pesaj, el día de la independencia. Amén. ¿Por qué el día de la independencia? Porque ese es un día de libertad. Ese es un día que Yahweh libertó a sus hijos de la esclavitud en la que se encontraba el pueblo de Israel, sumida ahí en Egipto, ahí en el país de Egipto, dominados por un rey que era cruel, por un rey que era despiadado, por un rey que los tenía oprimidos. ¿Ok? Haciendo una analogía y un paralelismo y hablando en una forma metafórica, el mundo simboliza a Egipto. Faraón simboliza al enemigo, el adversario, a Satán, el que quiere oprimir, robar, matar y destruir, el diablo. ¿Ok? Y el pueblo de Israel es el pueblo escogido, aquellos que han sido redimidos. ¿Ok? Pero que aún muchos, ya siendo redimidos, aún siguen de esclavos porque no han entendido la revelación. O no han creído con fe en la verdad de la palabra de Adonai. Vamos a entender acerca de esta gloriosa independencia del pueblo de Israel. Amén. Bien, vámonos al libro que les dije, el libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a leer ese capítulo, lo voy a ir desmenuzando y vamos a ir estudiando y va a ir aprendiendo usted la revelación. Amén. Dice así, versículo 1 en adelante. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Para ustedes será el primero en los meses del año, o sea que ya existían los meses del año, es decir, ya existía el año civil. Amén. Pero estaba instituyendo el Señor el año religioso, el año de las fiestas, vamos a llamarlo así, de las fiestas, de las ceremonias, de las solemnidades de Yahweh, empezaba ahí. ¿Ok? En el mes de Nisan. Este será el principio de los meses. Dice el versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es el Pesaj de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria, y lo celebrarán como la fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahí vamos a pararle y vamos a empezar a ver los versículos del 1 en adelante, a estudiarlos. Entonces habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Dónde le habló? En la tierra de Egipto. Yahweh te va a hablar a ti en la tierra de Egipto, como nos habló en toda la tierra. Egipto simboliza el mundo, dijimos. Bien, el mismo Señor viene y nos habla en la tierra de Egipto, en el mundo. Cuando andamos perdidos en pecados, en maldades, el diablo nos tiene afligidos, estamos angustiados, estamos desesperados, sin paz, sin ayuda, sin Elohim en el mundo, entonces viene Elohim y se presenta. Amén. En el capítulo 1 del libro de Shemot, de Éxodo, ahí podemos ver cómo el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por el faraón, ¿verdad? Por el pueblo de Egipto. Los tenían trabajando, dice la palabra, en una dura servidumbre. Estaban en una tierra como esclavos, ¿ok? Y de tal manera que estaban oprimidos y angustiados, afligidos. La palabra Egipto o Mizraim quiere decir aflicción, quiere decir algo que encierra. ¿Me entienden? Algo que te encierra para estarte afligiendo. Eso era lo que quería Faraón, tenerlos ahí encerrados en Egipto, pero que estuvieran como esclavos trabajando para él, trabajando para el pueblo de Egipto, y que los mismos israelitas estuvieran como esclavos allí,
sin tener lo suficiente ni para comer, trabajaban largas jornadas, exhaustos, los tenían trabajando como viles esclavos. Sin embargo, los beneficiados eran el pueblo de Egipto, era Faraón y el pueblo de Egipto, ¿me entienden? No el pueblo elegido de Elohim. Y estaban así porque había pecado en sus vidas, había desobediencia, habían caído cautivos 430 años. Ya lo había profetizado Yahweh, ¿recuerdan? Entonces, esa descendencia que había quedado esclavizada ahí en Egipto, al sentir el rigor de ser esclavos, de estar esclavizados por Faraón, de estar esclavizados por el mundo, por Egipto, clamaron a Yahweh. Ya no soportaban esta dura servidumbre y clamaron a Yahweh. Y dice la palabra que Yahweh oyó y recordó el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Sí? Y entonces él cumple la promesa que había dicho, que iban a estar 430 años, y va y lo rescata. Va y rescata al pueblo de Israel, lo saca de ahí. ¿Y cómo lo saca? Con dura mano también el Yahweh, con juicios, es lo que está hablando aquí, con juicios fuertes, ¿verdad? 10 plagas le mandó al pueblo de Egipto y a Faraón, ¿verdad? 10 plagas sobre este pueblo para que dejara ir al pueblo libre, para que el pueblo fuera independiente y ya no estuviera dependiente de Faraón. ¿Me está entendiendo? Ya no estuviera esclavizado el pueblo bajo un rey tirano que se llevaba todo el beneficio y que a ellos los tenía trabajando como esclavos, pero los israelitas no recibían un buen provecho de ese trabajo que hacían. Al contrario, eran oprimidos, ¿verdad? De tal manera que leemos también ahí en el capítulo 1 de Éxodo que Faraón quiso destruir a todo el pueblo de Israel, a los pequeñitos, ¿verdad? Es cuando Moisés es rescatado y luego lo agarra la hija de Faraón y lo cría. Bueno, eso ya lo sabemos, esa historia, ¿ok? Lo que quiero que vean aquí es que duraron esclavos por desobediencia, por pecado, por maldad que había en sus corazones, ¿sí? Pero también hay salida. Cuando claman a Yahweh, Yahweh oye, se acuerdan de su pacto y responde. Y entonces levanta un libertador, y ese era Moisés, y lo manda a rescatar al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo manda a Egipto. Seguimos leyendo el versículo, vamos a leer del 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Bien, Yahweh le está diciendo al pueblo, ¿verdad?, a través de Moisés y de Aarón, que cada familia tenía que tomar un cordero. La familia involucra al padre, a la madre y a los hijos. Esa es una casa, ¿verdad? Y familia ahí significa familia paterna, o sea, por la familia grande, vamos a decirlo así, como lo llaman allá, ¿ok? La descendencia. Pero después dice él que un cordero por casa. Y si la casa es muy chica, o sea, obviamente un cordero tenía que ser de un año, no de un año exactamente, sino quiere decir que ese era el año en el que había nacido el cordero. ¿Sí me expliqué? No que exactamente estaban esperando hasta que tuviera un año el cordero y entonces lo agarraban y lo mataban. No, porque esto quiere decir en hebreo, ¿verdad?, que en un lapso de un año, un cordero que no pasara del año. ¿Entienden? Bueno, agarraban el cordero y tan grandecitos, si la familia era de 3, de 4, pues les iba a sobrar. Y lo que les sobraba no se lo iban a comer, lo tenían que quemar al otro día, en la mañana. ¿Sí? Y entonces
Y entonces les iba el cordero, el café por favor, gracias, gracias. Y entonces el cordero tenía que ser escogido por cada familia, así de religión, por cada familia, así de religión, porque si no me atravieso. Y cada familia tenía que agarrar un corderito, ¿ok? El día 10 lo iban a agarrar y tenía que estar el cordero hasta el día 14. El día 14 del mes de, ¿cómo se llama ese mes? Les dije. El mes de Nisan o Abib. Ya les dije, el mes de Nisan o el mes de Abib. ¿Verdad? Que se le conocía Abib, pero después se le conoció con el nombre de Nisan. Esta palabra Nisan o Abib, ¿verdad? Significa un retoño, ¿verdad? Significa el primer brote. ¿Está ahí? Bien. Entonces tomaban el cordero, lo llevaban, lo tenían ahí, el día 10 lo tomaban y lo tenían 4 días ahí. 4 días tenían ese corderito. El cuarto día, el día 14, lo iban a inmolar, lo iban a sacrificar, lo degollaban, ¿verdad? Esa fue la orden que le dio Yahweh. Versículo 5. El animal será sin defecto. Voy a empezar a hacer un paralelismo. Voy a hablar de la sombra y voy a hablar de la sustancia, ¿verdad? Dice, ¿quién es el conocido cordero de Elohim? Yeshua HaMashiach es el cordero de Elohim. Amén. Bien, están pidiendo un cordero Yahweh. Era una sombra, era un animal. La sustancia, Yeshua HaMashiach. El mismo hijo del Elohim viviente. Amén. Se hizo carne para que pudiera ser sacrificado. ¿Por qué se hizo carne? Porque a Elohim nadie lo puede matar. ¿Está oyendo? Obviamente a Elohim nadie le puede hacer nada. No lo pueden matar. Tuvo que contraerse un cuerpo de carne conocido como el cordero de Elohim, ¿verdad? Yeshua HaMashiach. Luego dice aquí la palabra, el animal será sin defecto, es decir, será un animal íntegro, un animal que no tiene falla, no tiene mancha. Dice la palabra, Yeshua es el cordero que fue inmolado por la humanidad, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, sin maldad, sin malicia, sin arruga. ¿Ok? Tenían que escogerlo hacia el cordero. Mire, aquí voy a hacer un comentario. Ellos tenían que comprar el cordero o tomar el cordero de sus rebaños, ¿verdad? O comprarlo en sus defectos si no tenían. Y lo compraban el día 10, tenían que tenerlo el día 10 hasta el día 14. ¿Por qué? Yo le pregunté a Yahweh, me dice, porque cuando a ti vienen y te presentan al cordero, tú debes de mirarlo 4 días. 4 días, ¿para qué? Para observar si tiene mancha, si está quebrado de una pierna, si tiene alguna contaminación, para verlo que no tenga nada de esto, para verlo que sea íntegro, sin mancha, sin contaminación, que sea un cordero que esté limpio, sano, ¿me entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a usted le presentan a Yeshua, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como Yeshua, o le presentan a Jesús, o le presentan a Jesucristo, usted debe de saber si es el verdadero cordero de Elohim. ¿Está entendiendo? Primero lo tiene que ver. Cuando usted se lo presente en ese cordero, usted lo tiene que ver y lo tiene que examinar 4 días. Es decir, usted tiene que analizar, estar viendo si verdaderamente lo que le dijeron es verdad, estar indagando si verdaderamente lo que le dijeron es la verdadera doctrina. Amén. Amén. Si el cordero que le están dando es el cordero de Elohim, es un cordero verdadero, ¿me entiende? Amén. Si a usted le dicen que el cordero de Elohim es judío, es el verdadero cordero. Si le dicen que el cordero de Elohim es descendiente de David, es el verdadero cordero. ¿Está oyendo?
si le dicen que el Cordero de Elohim, ok, llamado Cordero de Elohim, él no vino a abrogar la Torá, vino a cumplirla, es el verdadero Cordero de Elohim. ¿Está entendiendo? Si usted ve que al que dicen que es el Cordero de Elohim, pero no es, usted lo va a identificar fácilmente. Va a ser un cordero, trae piel de oveja, ¿está oyendo? Pero no es el verdadero cordero. ¿Cómo lo va a identificar? El cordero que no es el Cordero de Elohim no celebra las fiestas de Yahweh porque dice que eso ya pasó. No sigue la Torá porque dice que la Torá ya fue abrogada, cuando el mismo Cordero, el verdadero Cordero de Elohim, dijo que no ha sido abrogada. ¿Está oyendo? Usted, por eso les dice el Señor, van a ver este Cordero, lo van a comprar el día 10, pero lo van a sacrificar hasta el día 14. ¿Por qué? ¿Por qué no les dijo ese mismo día lo compran y ese mismo día lo sacrifican? Porque quería que estuvieran analizando, que estuvieran indagando si verdaderamente el cordero que tenían ahí estaba sin defecto, si lo habían agarrado o comprado y no tenía ningún defecto. ¿Me entiende? Tiene que ser sin defecto. ¿Está oyendo? No a Jesucristo que le predican. ¿Está oyendo? No al Jesucristo o al Jesús que le predican, que les permite vivir una vida desenfrenada. Porque al que predican muchos cristianos, no todos, pero la mayoría, al que predican, a ese cordero no es el Cordero de Elohim. ¿Está oyendo? Predican un cordero que es griego ellos, pero el de nosotros es judío. ¿Está entendiendo? Predican a un Jesús que quitó las fiestas del Eterno y que abrogó la ley, pero nuestro Cordero de Elohim, que vino de los judíos, celebraba él mismo las fiestas. ¿Está oyendo? Y él mismo dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Está entendiendo? Por eso es muy importante, y allá las naciones, que analicen a qué cordero están siguiendo. Si al cordero sin defecto, sin mancha, al Cordero de Elohim, o al cordero, o al lobo que está disfrazado como cordero, o al falso que le han presentado. Porque el cordero que nosotros conocemos, el cordero de Yahweh, el cordero de Elohim, él te va a decir siempre que debes de vivir una vida en obediencia a la palabra. No una vida de libertinaje. ¿Está oyendo? No un cordero que te permite, como a los cantantes cristianos, que se dicen cristianos, que recibieron a Cristo y siguen cantando en el mundo para el mismo diablo. ¿Está oyendo? No queremos ser religiosos, ni estamos estigmatizando ni hablando mal contra ellos, pero es lo que andan haciendo. El cordero que nosotros conocemos no nos va a permitir recibirlo a él en nuestro corazón y andar bailando semidesnudas las mujeres y cantando para el mundo, cantando canciones que llevan a los hombres al alcohol, a la destrucción, que incitan a la gente a hacer lo malo, a la lujuria, a la lascivia, a la perversión, a la maldad. ¿Está oyendo? El cordero que yo conozco, el Cordero de Elohim, siempre te va a decir, ¿sabes qué? Si tú amas al mundo, eres enemigo de Elohim. ¿Está oyendo? Si tú amas al mundo, eres el enemigo de Elohim, dice la palabra. Y la palabra es Yeshua. Estamos hablando del Cordero de Elohim, ¿verdad? Y tenía que ser sin defecto. Tú le puedes buscar por delante, por detrás, por abajo, por todos lados a Yeshua y no vas a encontrar pecado, ni maldad, ni iniquidad en él. No vas a hallar rastro de mancha. Porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo cual es poderoso para ayudarte y no caigas en pecado. ¿Estás oyendo? Para que tú vivas una vida también. Tú eres un cordero, eres una oveja del Señor, y vivas una vida como en íntegra, recto, limpio. Por eso fue escogido él, santo, puro y limpio, el Cordero de Elohim. Ese es el Cordero de Elohim. No es
Jesús no es Jesucristo que les presentan, que les permite hacer cuanta cosa mala quieren hacer, que les permite andar en fornicación, en adulterio, tomando, emborrachándose, maledicencias, malas palabras, chismes, murmuraciones, pleitos, contiendas, iras, divisiones, disensiones, herejías. ¿Está oyendo? Homosexualismo, lesbianismo, prostitución. ¿Está entendiendo? Ese no es el Cordero de Elohim. Dice la palabra que tenía apariencia de carnero, pero hablaba como dragón. Esa es la serpiente. Usted va a creer, si no es ducho en la palabra, si no estudia, si no ora, a usted con las tiernas palabras de amor y de misericordia que dicen los pastores cristianos y los hermanos cristianos, usted va a creer y usted va a decir, sí es cierto, si no está preparado. Sí es cierto, primero es la misericordia, porque Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces con ese pretexto de una misericordia no santificada, quebrantan la Torá, quebrantan los mandamientos, no obedecen al Señor, pero yo voy a ayudar al que está enfermo y voy a ayudar al pobre. Y creen que con eso quedan exentos de cumplir la palabra del Señor, vivir una vida de santidad, de obediencia, de pureza. Y eso no es así. ¿Está oyendo? El Señor no se mueve por sentimentalismo ni emocionalismo, se mueve porque tú seas obediente a su palabra. Que reconozcas al verdadero Cordero de Elohim. ¿Ok? Porque aquí no se trata de si sanar a un enfermo, de si bendecir a un pobre, de si sacar a alguien que está en apuros. Aquí no se trata de eso. Aquí lo primero de que se trata es de que el alma sea salva y no vaya a caer al infierno. Hablar con la verdad, seguir al verdadero, al que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Está entendiendo? No aquel. Mire, a usted no lo va a salvar que haga buenas obras. Las obras sí se tienen que hacer, pero usted primero tiene que obedecer a la palabra y después hacer esas buenas obras. Porque si usted hace primero las obras y dice, no, es que la ley ya pasó de moda, yo hago buenas obras, soy buena persona, ayudo a al otro, le va a decir el Señor, no es así. El que me ama va a guardar mi palabra, me va a obedecer. ¿Está oyendo? Y no se van a salvar por obras, porque entonces el sacrificio de Yeshua, ¿dónde quedó? La obediencia de Yeshua, ¿dónde quedó? Amén. Porque entonces en vano hubiera sido que hubiera venido Yeshua. ¿Para qué lo necesito si me voy a salvar con buenas obras? Si soy una buena persona. ¿Me entiende? Nadie es bueno. Mire lo que dice la palabra. Seguimos leyendo. Entonces ya sabemos diferenciar al verdadero Cordero de Elohim, ¿verdad? En el 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿verdad? Las 2 tardes le pusieron ahí porque es a las 3 de la tarde cuando murió Yeshua HaMashiach. Pero aquí todavía no venía Yeshua. Aquí en el original dice, lo inmolarás en la tarde, al atardecer. ¿Ok? Y al atardecer, allá en Israel, se toma desde las 12 del mediodía en adelante, ¿verdad? Es una tarde, por decir. Hasta las 6 de la tarde que empieza el crepúsculo, o 7 de la tarde que empieza a oscurecer. Esto le llaman tarde. ¿Ok? Entonces, pero los sacrificios eran a las 3 de la tarde. ¿Ok? Los holocaustos, los sacrificios. El corbán que te presentaba ahí. Entonces, el 7. Y tomarán de la sangre. ¿Tomarán de qué? De la sangre. Y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Dónde se va a poner? En los 2 postes y en el dintel, en las jambas y en el dintel. ¿Ok? Y vas a poner en un poste, en otro poste y en el dintel de la puerta.
en las casas en que lo han de comer, en el lugar donde lo han de comer. ¿Está oyendo? 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué ordenó primero cuando lo sacrificaron al cordero? La sangre. Tomarán de la sangre. ¿Por qué van a tomar de la sangre? No de tomar de beber, sino que la tomarán en un recipiente, vamos a llamarle así. ¿Ok? Y en ese recipiente van a aplicar la sangre en sus puertas. Primero es la sangre. Amén. Primero es la sangre. ¿Sabe por qué? Porque la sangre es la que limpia. La sangre es la que hace remisión de pecados. Sigo con el paralelismo, con la sustancia, con la sombra y la sustancia. La sangre de Yeshua, dice la palabra, limpia de todo pecado y de toda maldad. Y la tienes que aplicar a la puerta. Hay varias puertas en tu vida. Tú tienes una puerta. La palabra dice que el pecado entró al mundo por una puerta llamada Adán. ¿Está oyendo? O humanidad. Bien, esa puerta que se abrió y esa puerta que está abierta en cada descendiente de Adán, que somos nosotros, ¿ok? Tiene que ser sellada para que la maldad, el pecado, la iniquidad, la rebelión, la desobediencia que está ahí sea lavada y limpiada con esa sangre. La sangre se pone en la puerta, es decir, en la entrada de tu ser, en tu vida. Tú eres una casa, tú eres un templo, ¿estás oyendo? Tú eres una casa, eres una habitación, una morada del Elohim viviente. Tú tienes que poner en tu vida la sangre. Amén. La sangre de Yeshua. Voy a comentar algo aquí porque hay personas que dicen que no se puede decir, que no es bíblico decir, aplico la sangre en mi casa, aplico la sangre en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Dice que no se pueden decir así. Dan sus razones, ¿sí? Y va a haber usted un montón de predicadores que hablan unos a favor, otros en contra. Pero lo que no entienden porque no tienen el Ruach HaKodesh. Cuando yo digo aplico la sangre, obviamente no estoy hablando literalmente de que agarro la sangre del Señor y vengo y la pongo. ¿Sí? Yo al decir cubro con la sangre de Yeshua mi vida, mi hogar, mi familia, estoy diciendo por los méritos de Yeshua. Es lo que quiero decir, por la vida, porque Él derramó su sangre, no por mí, sino por Él, por su sacrificio, por sus propios méritos, nada más por los de Él. Yo estoy protegido, yo estoy guardado, Él me está protegiendo y cuidando. Eso es lo que significa, no literalmente que voy a agarrar la sangre y la voy a poner a mi casa. Es que no entienden, ¿está oyendo? Y para entender necesitan tener el Ruach HaKodesh. Ahorita voy a seguir con este mensaje de Pesaj, el día de la independencia.